Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Francamente. Hoy vamos a conversar con Marisabel Musselman. El programa se llama En el nombre del Perú. Desde el día lunes 23 de noviembre hasta el 20 de enero del 2021, en Madrid, en España, se realiza la 7ª edición de la Bienal Iberoamericana de Diseño, que expondrá el trabajo de Marisabel, peruana, que vistió literalmente la ciudad de Arequipa con su arte para los 24 Juegos Sudamericanos Escolares en el 2018. Hoy día ella nos acompaña. Bienvenida, Marisabel, ¿cómo estás? Gracias, Natalia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Marisabel? La primera pregunta es, queremos saber de qué manera tu trabajo como diseñadora aporta en la construcción de la identidad país. ¿Cómo ha sido tu ruta para generar este concepto, este proyecto al que le has terminado dando forma de manera tan importante? En este proyecto que me convoca a la Bienal, se juntan varias de mis pasiones en algún momento de mi vida, ¿no? He hecho de deporte de alta Ya. competencia, es el diseño, es el mundo de Hotel Eicher y es la posibilidad de vestir por primera vez un evento grande como este de los Juegos Sudamericanos. Entonces se juntaron muchas de mis pasiones en eso. Y además, en mi ruta del diseño, desde hace 20 años, exploro el tema Perú en el campo editorial. O sea, tengo una pasión nata por Perú. El diseño gráfico es una carrera que comunica. Somos comunicadores visuales en esencia, ¿no? Somos, de alguna manera, como los psicólogos visuales de un producto o una marca. Vienen proyectos por encargo donde desarrollamos todo, vestimos a una empresa con una personalidad, le ponemos color, le ponemos elementos y creamos la forma como una marca se presenta en el mercado. Pensando lo demás ahorita como la empresa, no la empresa, pero digamos tu cliente viene a ser el Perú o tu peruanidad a la que tú quieres darle esa cara, ¿no? Esa O sea, si tú me presentación. preguntas, por ejemplo, cómo entré a desarrollar los productos gráficos que he hecho a partir de, digamos, de forma como un emprendimiento personal, nacieron porque yo quería ver el Perú con una manera mucho más rica y quería mostrarlo de una manera estética que antes nunca se había mostrado. Es decir, tomé elementos del diseño gráfico para recoger y con eso seleccionar fotografías y acabar de armarlo y presentarlo como en un proyecto editorial. Siempre tenía la vena artística, ¿no? Siempre tenía el arte en las manos y también estaba dudando entre si hacía diseño gráfico o psicología. Como diseñadores Ya. estamos más acostumbrados a estar en un detrás de cámaras que en un delante de cámaras. O sea, nosotros construimos Eso. nosotros construimos la personalidad de una empresa, construimos la personalidad de una marca. Normalmente nuestro trabajo habla por sí solo cuando el proyecto está fuera. Y es cierto que cuando de repente nos ponen delante de la cámara es... Y son nuestros proyectos los que Claro. hablan un poco el camino que estamos recorriendo, ¿no? ¿Sabes qué? Me ¿Sí? parece interesantísimo si evoco el libro, y el libro no solo el libro, sino el concepto de contrastes y complementos, ¿no? Porque así como hay alguien Sí. que lee, hay alguien que escribe, hay alguien que muestra, hay alguien que mira, ¿no? Y ahorita el hecho de que tú te sientas una persona digamos, del backstage, no significa que no pudieras estar también tú del otro lado, ¿no? Sí, Porque es bien claro. interesante, tú tienes cosas que decir. Y es interesante además la mirada desde atrás. Súper interesante, Sí. es un ángulo distinto. Sí, y además también ver o sea, cuáles fueron las motivaciones que me llevaron a emprender esto, ¿no? O sea, digamos, ahorita lo de la Bienal, si bien es un logro importante por la carrera, si tú retomas el tema de, por ejemplo, que que me motivó a mí a entrar en los proyectos que tuvieran a la imagen Perú como eje central, eh, fue que en el transcurso del proyecto, o sea, del camino, cuando yo iba desarrollando diseño, normalmente viene un cliente, viene una idea, viene un concepto, tú le das un servicio de diseño, lo desarrollas y finalmente se concreta en un libro,
se concreta en una marca, se concreta en algún elemento visual que sale al mercado, ¿verdad? Y en algún momento de mis reflexiones decía, ¿por qué no soy yo la que empieza la ruta al revés? O sea, yo propongo la idea, yo propongo el concepto, marco el camino y voy creando una imagen país desde el punto de vista visual a partir de los elementos del diseño. ¿Ok? Y eso fue un poco lo que emprendí hace 20 años, que fue la ruta en el 2000, que fue mi primer proyecto editorial, Claro, ¿no? que Que es la ahí motivación no del arranqué ese cliente, camino. sino la tuya. Claro. O sea, yo decía, ¿No? ¿por No qué es no solo que arranco quiere él, sino tú producto? qué quieres decir. Y sí, y cómo lo quieres aportar, cómo lo quieres articular, qué elementos quieres juntar, y porque finalmente un proyecto tiene una voz y tiene algo que decirte, ¿no? Ahora, tú tomaste, a ti te movía el tema de identidad país. ¿Cómo así? Sí. Por una curiosidad personal. O sea, soy viajera, me encanta el Perú, amo los colores y además eso es inspiración para mí. Toda la vida ha sido inspiración para mí. Y veníamos de un momento quizás por la época medio gris y yo decía, ¿por qué no poder ver por el primer proyecto editorial fue Perú, país de mil colores? ¿Cómo ver el Perú como color, como fuerza, como imagen, como lo que somos en realidad? En realidad yo además pensaba que hacía el primer proyecto y probablemente iba a ser el último libro que iba a hacer, porque nunca pensé que eso iba a abrir una ruta editorial, un camino editorial. Y fue tan exitoso que al poco tiempo los 5.000 ejemplares que sacamos se agotaron, que dije, bueno, ¿por qué no empiezo a hacer un camino a partir de un concepto y lo traslado en un producto final que podía ser un libro, como que en otro momento también saqué una marca que se llama DP, que tomaba los elementos o sea, el precolombinos, viéndolos desde mi mirada, y los aplicaba a elementos prácticos del cotidiano, como fueron libretas que salieron como primera ruta, ¿no? Ahora, me parece súper interesante digamos, la importancia de lo visual en el concepto de identidad, ¿no? Porque yo te puedo decir, yo soy libre, yo soy generosa, yo soy tímida, pero yo soy así, yo soy asá. O sea, que tú le pongas como un rostro, digamos, o 1000 rostros a esa peruanidad, devolviéndole, no sé, como un espejo, ¿no? Como un espejo en el que tal vez a veces no nos reconocemos tan coloridos, pero tú devuelves esa mirada al Perú. Eh, Ahí está nuestra parte sensible e intuitiva como diseñadores, ¿no? Nosotros como comunicadores visuales de repente vemos cosas que el común no ve. Y, digamos, hay 3 niveles, por ejemplo, en el tema del diseño. Hay el nivel intuitivo, el pragmático y el estético. Tú puedes partir de una idea tomándolo netamente como intuición y le das una estructura, le das una forma, le das elementos y construyes una personalidad y con la que la muestras afuera. ¿Sabes qué? Mientras te escucho no puedo evitar pensar, tú dices, nosotros vemos lo que otros no ven. ¿Y qué es lo que tú crees que ven los otros? Uy, qué pregunta. Yo Dijiste parto de lo gris, que yo veníamos de veo. una etapa gris. Sí, salíamos de la etapa del terrorismo, o sea, todavía inclusive estábamos o sea, salíamos, y definitivamente fue un momento gris, ¿no? Y no duró un tiempo, fueron años que el Perú estaba como sumergido en un momento gris. Em, por eso, y desde esta sensación de cómo puedo aportar desde mi tribuna como diseño al Perú, cómo puedo aportar un lenguaje diferente al Perú con las herramientas que tengo como diseñadora gráfica, empecé la ruta editorial. O sea, cómo tomaba esos elementos de el tema del color, el tema de la tipografía, el tema de los espacios, son elementos que pertenecen a las herramientas del diseño gráfico, cómo yo partía y le aportaba al Perú desde mi tribuna,
así arranca este camino. Y Ujú. también desde el por qué siempre tengo que esperar que llegue un cliente o llegue un producto para yo poder desarrollar algo. Nosotros hemos estado hace pocos días, todo el Perú, completamente atentos al movimiento de ciudadanos protestando, ¿no es cierto? Y dentro de esa marcha, de esas tantas manifestaciones, gráficas también, pancartas, carteles, arengas, ¿no? Ha habido todo un display, una muestra de diversidad, de ingenio, de sensibilidad en miles y miles de peruanos en todo el mundo. ¿Cómo, desde dónde, qué mirada te ha despertado a ti? ¿Te ha sorprendido? ¿Te ha gustado? ¿Cómo lo has vivido? A mí me ha parecido enriquecedor y esperanzador que muchos de los jóvenes, o sea, de que básicamente la voz de los jóvenes haya salido a las calles a levantar una voz. Yo, por ejemplo, no participé directamente en las marchas, o sea, de salir a marchar literalmente, pero sí salí varias veces a observar, que nuevamente es una cualidad que tenemos nosotros o debemos desarrollar nosotros como diseñadores gráficos. Nosotros entramos a la sensibilidad, conectamos con el alma de las personas para finalmente traducirlo en elementos visuales. Y lo que a mí me conmovió, tomando un poco el tema del diseño, es a los chicos haciendo sus pancartas en el piso. O sea, haciendo no solamente, digamos, los textos, sino manifestándose, porque muchas veces el diseño, a través de esas pancartas, le pone a voz a lo que nosotros no podemos decir o a lo que no nos alcanza a decir. Esa es una de las tareas que también tiene el diseño gráfico en sí. Muchas veces queremos decir más cosas, pero de repente mostrando algo sintetizado y simple, completamos el mensaje. Y lo mismo ha pasado ahora en las marchas. Lo que hemos visto con los paneles, lo que hemos visto en los reflectores, en los edificios, en proyección, que también tiene que ver con el diseño. Poderoso. Lo que hemos visto inclusive en los memes, en las redes sociales, todas esas manifestaciones visuales que parten del diseño, resumen un poco la voz que de repente en palabras no se dice, pero en un cartel se completa todo el mensaje. E inclusive llega más rápido y más fuerte a diferentes niveles sociales, no necesariamente al muy intelectual, sino llega absolutamente a todo el mundo. Y eso es lo que me parece rico del diseño, ¿no? Claro, es como la esencia, ¿no? Sin tanta explicación, llega de frente al corazón y es potente. O sea, lo que no le pones voz en una imagen te puede decir mucho más cosas. Y a veces me ha pasado que una misma imagen, dependiendo del estado de ánimo en el que estés, también te puede devolver diferentes mensajes. Y puedes volver a reconocer otros que de repente como primera impresión no viste, ¿no? Y ahí recojo un poquito, por ejemplo, digamos, a lo largo de todos los proyectos editoriales que he desarrollado, justamente la posibilidad de invitar a la gente a la reflexión, de invitar a la gente a mirar de repente el paisaje de otra manera, de repente de viajar a través de Perú y reconocer elementos ellos antes no habían mirado así. Cuando yo te decía que a veces nosotros miramos lo que otros no ven, invitamos también, cuando ya lo clarificamos en una imagen, a que otro también lo aprenda a mirar como tú y también lo aprenda a descubrir de otra manera como tú. Qué interesante, Marisabel. Nos vamos a ir a una pausa, pero luego del corte quisiera que nos cuentes sobre el recorrido de las imágenes con las que vestiste los Juegos Sudamericanos en el 2018. Volvemos. Seguimos en Francamente conversando con Marisabel Musselman sobre
su muestra de la Bienal en Madrid ahora, que retrata los 24 Juegos Sudamericanos Escolares de 2018. Marisabel, tú, o sea, me imagino, tú has vestido literalmente los Juegos Sudamericanos. ¿Cuántas imágenes, de qué tamaño, cómo... ¿Cuánto tiempo has pasado allí creando, recogiendo imágenes para dar para vestir, para convertir este lugar en un lugar acogedor y que refleje la identidad, ¿no? Entonces, la pregunta es, porque eso está un poco grande, pero ¿qué imágenes ahorita son las primeras que se te vienen al recuerdo? A fines del 2017, Oscar Fernández me llama para que los acompañe asesorando los eventos deportivos grandes que hacía el IPD. Y entre esos proyectos grandes me contó un año antes que, cerrando el 2018, Perú había sido convocado como para ser anfitrión para los Juegos Sudamericanos Escolares. Eso me trajo a mí el recuerdo que en mis años de estudio y cuando trabajé en Alemania, estudiamos el caso de Otto Leicher. Otto Leicher fue el creador del primer branding de un mega evento deportivo que fueron las Olimpiadas de Múnich. Y él, por primera vez, le creaba un símbolo, creaba los pictogramas, creaba los paneles, las banderolas, creaba toda la imagen que iba a vestir a la ciudad, la de Múnich, y además desarrolló la señalética de la ciudad. Cuando Oscar me presenta la oportunidad de desarrollar la Bienal, yo dije, esta es mi oportunidad de hacer algo así tan grande. Crear desde los pictogramas chiquititos, que son estos símbolos que hoy los vemos en todos los lugares, en todos los restaurantes, darles una personalidad, crear el símbolo del evento, aplicarlo y adaptarlo a estas al Coliseo y a toda la ciudad con esta personalidad especialmente creada para la Bienal, ¿no? Y suena algo realmente grande. ¿Tú podías hacer todo esto sola o tenías un equipo a tu cargo? Hacer un proyecto tan grande es imposible realizarlo sola. O sea, el concepto gráfico y la identidad visual sí la desarrollé en su totalidad, pero había que planificar, ver la logística, el tema del marketing, el tema de las adaptaciones inclusive a las redes sociales, el tema de cómo van a ser los uniformes, los buses de traslado, desde la llegada al aeropuerto. Entonces, todo eso obedece a una planificación donde más o menos entran 20 o más personas acá en Lima, y como fue en Arequipa, también se incorporaron las personas que trabajaban para el IPD de Arequipa. Vestir algo así más o menos nos demoró en el concepto gráfico unos 6 meses, más concretamente ya para definir todo unos 3, y el evento durado 7 días, con todas las competencias, ¿no? Creo que uno puede pensar que el diseño tiene que ver con algo más ornamental, pero en realidad no. Probablemente tiene que ver con mostrar la esencia. Creo que es un poco lo que conversábamos en la primera etapa cuando me preguntaste qué pasó cuando yo veía, qué pasó en esto de las marchas, con los paneles, con esta visualización de elementos. El diseño resume, rescata, potencia y expande una idea concreta y la puedes resumir inclusive solamente con fuerza de color. Por ejemplo, en la señalética, tú puedes dirigirte a zonas solamente siguiendo elementos de color. Te facilita, te agiliza, te organiza, te acomoda las piezas. Claramente también hay una señalética que te dice, en este lugar está pasando algo, como por ejemplo en el caso de la Bienal, cada sede estaba vestida de diferente color, como que también eso ayudaba a diferenciar los diferentes deportes o las diferentes disciplinas. Cada equipo tenía un signo o una señal que los marcaba también y los distinguía. En eso el diseño le suma, en eso el diseño crea identidad, ¿no?
Me he quedado pegada con tu título del libro, Contrastes y Complementos, ¿ya? Entonces voy a regresar un poquito a eso, pero es que me parece interesante el concepto porque el Perú es tan diverso realmente que nos invita, ¿no?, a pensar sobre esto, porque muchas veces se vive como opuestos que chocan. Entonces yo te quiero preguntar, en tu exploración artística, sensorial, viajando y todo, ¿encontraste más incompatibilidad o más compatibilidad en estos opuestos o contrastes? A mí me pareció curioso y es una reflexión que yo he tenido también este año a partir de este momento tan atípico en el que estamos, porque hay en el libro, por ejemplo, en el primer párrafo, escribo justamente lo que para mí me significaba contrastes y complementos. O sea, vivimos en un país de contrastes. Y no solamente es en contrastes por un tema social. Podemos estar en una misma mesa diferentes, o sea, podemos tener diferentes visiones y todas convergen a veces en un lugar muy chiquitito. Yo creo que los contrastes los puedes ver como riquezas, como que los puedes ver como división, ¿no es cierto? Yo creo que tiene que ver con una mirada, o sea, cómo manifiestas una mirada integradora a la diversidad que tienes alrededor. Y definitivamente en el Perú vivimos en un país diverso, ¿no? Diverso no solamente por las regiones, no solamente por la cultura, no solamente por la religión, no solamente por las clases sociales, sino también inclusive por la educación que recibimos. Hay gente que tiene más oportunidades, hay gente que tiene menos oportunidades. Y también depende de la mirada personal, cómo integras esa variedad y la ves como opuestos que chocan o como elementos que se integran y te pueden sumar para algo más, ¿no? Cuando desarrollé el libro de contrastes y complementos, quería encontrar puntos en común como puntos que se dividían. Tocar diferentes elementos, o sea, capítulos felices como capítulos de dolor, capítulos donde recogemos elementos que vemos en el cotidiano como elementos que nos han contado también, ¿no? Claro. Habías traído en algún momento, mencionaste la idea de juntarse a la mesa personas con miradas distintas, ¿no? Y yo sí creo que ese es el gran reto que tenemos como peruanos, ¿no? Porque a veces nos es difícil dialogar con quien piensa tan distinto y preferimos, no sé, pues por ejemplo en el Facebook, ¿no? Solo tienes contactos que piensan como tú, ¿no? Pero cuánto bien nos haría poder escuchar el contraste, ¿no? Es que yo creo que ese es el reto inclusive de la humanidad, no solamente del peruano, ¿no? Y acá se suma además las diferencias, Sí. además, yo creo que si abrimos la escucha y realmente escuchamos al otro, podemos sentir que su mirada distinta a nosotros nos suma y no necesariamente nos separa. Y creo que tiene que ver también con un poco con la madurez de cómo caminas y cómo te abres a las oportunidades que se presentan al frente, ¿no? No solamente marcando tú misma inclusive las diferencias porque no quieres escuchar lo que el otro tiene que decirte. Claro. Estaba pensando en que tú también invitas a veces en tus publicaciones a personas a comentar, a diferentes personas, que es una manera de dialogar, ¿no? De tú planteas tu mirada, pero también das espacio a que otros comenten desde la suya. Creo que cuando desarrollas un proyecto editorial, sabes que estás expuesta a todos los comentarios. Y también creo que cuando propones una ruta, no tienes que esperar que a todo el mundo le guste. O sea, sí tienes que saber, sobre todo cuando lo haces de manera independiente, que vas a tener otra vez diferentes miradas a lo que tú has propuesto como camino. Si solamente vas a desarrollar algo gráfico para que le guste a alguien, pierdes.
Yo creo que el diseño también sirve como una voz para expresar una mirada, para marcar una ruta, para proponer un camino, para invitar a reflexión, para que de repente alguien se detenga en algún momento solamente a mirar por qué lo has mirado de esa manera. Y es como salir también un ratito de la realidad, ¿no? Y eso es lo que me encanta, o sea, al proponer yo un camino, ¿no? Bueno, es un camino que te ha funcionado, ¿no? Porque termina finalmente en un lugar en donde tú vistes de este evento de Arequipa, de los Juegos Sudamericanos, con tu estética, pero representando, retratando la identidad país que ahora ha repercutido tanto que está en la Bienal de Madrid. Entonces, es como si tu intuición, mi sensación es esta, ¿no? Que tu intuición resuena, sintoniza, escucha el sentir colectivo también. También, eso también, y también, digamos, recogiendo ahora también lo de la Bienal es, tienes los elementos visuales, tienes los elementos del diseño, tienes los elementos de la mirada país, y también en este proyecto concreto se sumaba mi mirada de deportista que en algún momento fui. Muchas veces nos pasa que cuando desarrollamos un proyecto gráfico, partimos de que cómo es que tú lo quieres ver, cómo es que tú lo quieres percibir, cómo es que tú lo quieres transmitir y que los otros resuenen con eso que estás mostrando a nivel visual, para que se identifiquen con eso, para que también se reconozcan con eso, ¿no? Yo creo que son 20 años de camino editorial. Justamente este año cumpliría 20 años cumplo 20 años de camino editorial, proponiendo una ruta de ver el Perú a partir del diseño, a partir de los elementos gráficos. Y recibir en este año el reconocimiento de la Bienal era como el premio a ese camino, de alguna manera, porque era un proyecto que además recogía la esencia del Perú, aplicado a la ciudad, siendo Perú el país anfitrión, ¿no? Gracias por venir hoy y gracias por representarnos de una manera tan bonita y trascendente en la Bienal de España. Gracias, gracias. Sí, muchísimas gracias. Ha sido lindo tenerte y sí me quedo pensando en este reto que implica el ser original, ¿no? El ser original, ser auténtico y al mismo tiempo resonar con los demás, en ser único y al mismo tiempo en hacerse un lugar y ser reconocido por todos, que a todos les guste, que para la gente eso tenga un lugar, que resonemos con ellos y al mismo tiempo que nos permitamos ser nosotros mismos. Ese es el enorme desafío, ¿no? Ser original, ser auténtico y ser reconocido por la colectividad y valorado. Bueno, con nosotros es hasta aquí nomás y nos vemos en el próximo programa de Francamente. Chao.